Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de la discusión más importante que tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas: reconocer a Palestina y el genocidio. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 24 de septiembre. La mayoría de presidentes que tomaron la palabra en el primer día de la Asamblea General de la ONU hablaron de lo mismo, de Palestina, para condenar el genocidio como lo hizo Perú. Es nuestro deber impedir que el mundo se precipite hacia nuevos genocidios y nuevas violencias. Para reconocer el Estado palestino como lo hizo Portugal. Portugal formally recognized the state of Palestine as a sovereign state with full rights. Para no hacerlo como hizo Estados Unidos. Recognize a Palestinian state, the rewards would be too great for Hamas terrorists. O para reiterar su postura como lo hizo Colombia. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy. Que muchos reconozcan a Palestina y el genocidio que se vive es un paso, pero puede que no sea suficiente para detener esta masacre. Y esto revive debates como entender para qué realmente y para qué no sirve la ONU en una crisis así. Hoy hablamos de para qué sigue existiendo en este sistema internacional si continúan los genocidios y los autoritarismos. Oscar Palma es doctor en Relaciones Internacionales de la London School of Economics y es profesor de este tema en la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá. Muchas gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, como siempre un gusto estar con ustedes discutiendo estos temas tan interesantes. Portugal, Canadá, el Reino Unido, Francia durante los últimos días han venido reconociendo a Palestina como Estado, esto en el marco de la Semana de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Colombia ya lo hizo hace unos 7 años, pero en la práctica, Oscar, ¿para qué sirve este reconocimiento? Bueno, hay una preocupación a nivel global en este momento por la posible desaparición de la solución de los dos estados, es decir, que exista tanto el Estado de Israel como el Estado de Palestina. Ese ha sido como el imaginario del mundo de cómo debe ser la solución de Israel y Palestina. ¿Qué ha pasado con esto de la guerra en Gaza, con el gobierno actual de Netanyahu, que es una coalición que reúne una coalición de partidos que algunos de ellos tienen una visión muy nacionalista? Se ve en riesgo esta idea de los dos estados. Entonces, de cierta forma, el reconocimiento que están haciendo en este momento estos países que tú mencionas, el Reino Unido, Australia, Francia, pues busca presionar al gobierno de Israel primero a avanzar hacia una solución en el problema de la crisis de la Franja de Gaza, pero sobre todo a mantener viva la posibilidad de la solución de los dos estados. Pero obviamente hay una crítica muy grande, hay una discusión enorme, porque puede ser un reconocimiento puramente simbólico, que no representa nada en materia práctica, porque Palestina, pues desafortunadamente realmente no controla ningún territorio, es decir, no reúne uno de los elementos principales para entenderlo como Estado a nivel global, que sería justamente el control territorial bajo unas fronteras delimitadas. ¿Hay algo más que se puede hacer además del mensaje simbólico? Colombia se ha movido, por ejemplo, en parar las exportaciones de carbón a Israel. En otros huevos hemos hablado de que ese impacto, por ejemplo, es mínimo si no se suman más potencias. Es importante que se realice esta presión frente al gobierno de Netanyahu. Israel de cierta forma lo ha sentido, porque en el debate de política interna en Israel se reconoce que el país ha perdido un estatus internacional que se ha convertido, que ha perdido como conexiones, alianzas, pero ahí sí tenemos que entrar en el plano de la discusión de lo que es el realismo puro en relaciones internacionales versus el idealismo o lo que queríamos que fuera el mundo como tal. Y pues realmente todo en últimas va a depender de Israel. Y si Israel en algún momento dice me voy a tomar Cisjordania como consecuencia de todas estas declaraciones o lo que sea, difícilmente va a poder dársele vuelta a esto, porque es el mundo del realismo. Pero en materia de lo práctico, el mundo sigue manejándose a través del poder que está atado a los intereses políticos de los estados, sobre todo de las potencias, donde el componente de la fuerza militar sigue siendo muy importante en el nivel internacional.
En los últimos años, Oscar, la Asamblea General de las Naciones Unidas llega en momentos de crisis mundial, además de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, esto en Palestina, la guerra civil en Sudán, en África, y hace 30 años pues estaba el genocidio en Ruanda. ¿Qué papel juega la ONU para evitar o detener la violencia y los conflictos a esta escala? En algunos conflictos ha logrado decir vamos a actuar, en otros no tanto. Y esto obedece un poco lo que Naciones Unidas es. Y yo creo que aquí es importante detenernos y reflexionar sobre qué es Naciones Unidas como tal, qué espera la gente de Naciones Unidas y cómo funciona. Existen unas agencias específicas, está por ejemplo UNICEF, está el Programa Mundial de Alimentos, en fin, hay diferentes agencias que tienen como funciones muy específicas que funcionan muy bien. Que son efectivas, que ayudan en el avance de las tareas relacionadas con ese tipo de tareas y demás. ¿Cómo funciona en materia de seguridad y paz? A través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es un actor, es un foro donde se sientan las potencias y otros países también a discutir y a debatir qué se puede hacer frente a los problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que Naciones Unidas funciona por lo menos en términos de seguridad y paz en la medida en que los estados permitan que funcione. Estados Unidos, China, Francia, los otros 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de acuerdo a sus intereses nacionales. Entonces, uno a veces piensa, no, es que Naciones Unidas no hace nada. Sí, bueno, no hace nada porque los estados que están sentados allí no permiten tomar acciones específicas frente a esos escenarios de guerra. Pero en casos como este sabemos muy bien que Israel tiene un aliado principal que es Estados Unidos, que además tiene el poder del veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que obviamente va a vetar cualquier resolución que se determine en contra de Israel. Por eso es que Naciones Unidas uno puede decir no funciona, no hace nada. Bueno, es que está creada justamente para que sean los estados los que toman las decisiones y las determinaciones de qué se hace en materia de seguridad y paz. No podría ser de otra forma. Oscar, por último, ¿qué lectura das a esta forma de resolver los conflictos? Como que hay países más fuertes que rehúsan el multilateralismo, eso de ayudar a otros por la llegada, pues obviamente, de presidentes y líderes más nacionalistas, más autoritarios y pues que básicamente mandan el mensaje de que el resto de países vayan y miren a ver qué hacen. Sí, de acuerdo. Hay un debate muy interesante y profundo que ya lleva años, tal vez, que es lo que tú dices, Tatiana, sobre la crisis del multilateralismo. ¿Acaso las potencias están prefiriendo tomar decisiones basadas en su interés nacional y no importa lo que impacte frente a aliados, no aliados, frente a todos los demás países? Este tipo de liderazgos que tú dices, de cierta forma nacionalistas, estamos viendo cada vez más liderazgos así. Y de cierta forma creo que las estructuras de nuestras sociedades ayudan a que esto sea así. El hecho de que existan, por ejemplo, redes sociales a través de las cuales se informa a la gente en términos de la política, ayuda mucho a liderazgos populistas. Y en últimas están apareciendo liderazgos así en todo el mundo. Parece haber como un resurgimiento de esos nacionalismos en detrimento del multilateralismo, del tratar de llegar todos en conjunto a definir soluciones de problemas globales y más bien que cada estado determine lo que quiere hacer de acuerdo a su interés nacional, a su liderazgo de turno. A veces ni siquiera es el interés nacional del estado, sino que es como yo como presidente populista, ¿qué me sirve a mí, en mi imagen, para actuar en el escenario internacional? Puede que Naciones Unidas siga existiendo como la conocemos. No sabremos si terminará siendo un poder meramente simbólico o si de verdad podrá presentar como soluciones para los grandes problemas del mundo, pero comparto la idea de que es unos tipos de liderazgos que son preocupantes frente por lo menos a las discusiones globales esenciales. Todo este tipo de cosas son debates que como que van quedando por ahí perdidos en medio de estos intereses y de estos líderes populistas, por decirlo de alguna forma. Oscar, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. Vale, Tatiana, ¿no? Con mucho gusto como siempre y aquí estaremos en contacto. Arranque el día con esta movida.
Vladimir Fernández, el magistrado de la Corte Constitucional, puede ganar un pleito por 1.400 millones de pesos para reparar su buen nombre. Resulta que el Consejo de Estado está a punto de fallar una demanda que interpuso el magistrado y exabogado del presidente porque él dice que se vio afectado por una investigación que le adelantó la Contraloría entre el 2012 y el 2015, que en todo caso pues terminó a su favor. Lea esta investigación en lasillavacía.com. Y toda la movida de poder va a estar al aire en la página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos con huevos revueltos con política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana. Estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.